Bien, ahora 8:14, tratar de explicar los fenómenos económicos argentinos debe ser el mayor trabajo que hay, y además de ser un trabajo muy arduo, debe estar preparado quien lo explica a, digamos, tener un buen bagaje de contradicciones posibles de realizar, porque un día aparece una cosa. Fíjate vos que no hace tanto tiempo, hace menos de un mes, el gobierno anunció, digamos, una política de precios cuidados, que después a la semana siguiente lo tuvo que decir, no, no va a entrar ahora, va a entrar después, y resulta que ya nos olvidamos de los precios cuidados y descuidados, o cuidado con los precios, que sería la otra interpretación. Bueno, vamos a tratar de entender porque mañana va a estar dando su impresión, su análisis, particularmente a nuestros comerciantes e invitados por el centro comercial, el doctor Damián Di Pace, con quien vamos a conversar ahora. Oficia Mutual Bancaria. Bueno, Damián, Gastón y Juan Izaguirre desde Radio Total en Concepción del Uruguay. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy buen día, un placer. Bueno, a nosotros nos va de acuerdo a lo que después que terminemos la charla le cuento. Bueno, suceden varios acontecimientos simultáneos en el área económica en el país, pero tenemos, me parece, acá dos puntas fundamentales que tienden a estar cada vez más separadas, que uno es una convicción, parece ser, del gobierno, que dominando las variables monetarias soluciona los problemas del país, contrayendo deuda, etcétera, etcétera. Todo está referido al valor del dólar o en su contraparte el valor del peso. Pero en realidad lo que está sufriendo esto es la industria, el comercio y las personas, que cada vez hay más desocupación, cada vez menos gente puede acceder a lo mínimo, y estamos en un problema que me parece que no tiene solución siguiendo este camino. Si ese es un razonamiento correcto, es lo primero que me gustaría saber, y en consecuencia, ¿cuál es su análisis? Sí, a ver, no solamente es correcto, sino que ahí tenés una situación importante. El gobierno le está costando mucho corregir esa macro, es decir, vos fíjate que todavía tenés una inflación elevada. Hoy vamos a tener un indicador de inflación que va a estar entre el 3,8 y 4% del mes de abril. La inflación va a estar corriendo casi al 60% interanual, 60% interanual. Tenés una tasa de interés que desciende, pero está en 71%, cuando en febrero llegó a estar en el 43%. Imposible financiar ni capital de trabajo ni consumo. Tenés un tipo de cambio que está, yo digo, es como una especie de neoconvertibilidad lo que han hecho en esa franja, con una inflación en el cual con el peso compramos menos leche todos los días, pero podemos comprar más dólares, algo extraño, es una palanca de contención frente a esta situación. Y bueno, el gobierno ha tomado como ancla, intento de ancla de inflación el tipo de cambio. Obviamente eso va a generar también ciertos costos presentes y futuros. Me parece que de la macroeconomía le está costando mucho, pero en algún momento creo que va a poder lograr ese déficit fiscal cero. Creo que va por tratar de financiar 2020 en 2019, cuando ya tiene 2019 controlado a los efectos de bajar ese famoso riesgo país. Y después tenemos la micro. Bueno, la micro, producto de semejante ajuste y ese intento de empezar a equilibrar la macro, la está sufriendo mucho, la está sufriendo tanto en la producción como la está sufriendo tanto en consumo. Y tenés una situación inédita, que a mí me gusta contar. Todos los años impares, momentos de elecciones, todos los gobiernos recurrieron a incrementar el gasto público. ¿Y cómo recurrieron a incrementar el gasto público? Con mayor emisión monetaria. Este es un gobierno que le va a tocar ir a las urnas sin poder emitir, por el congelamiento de la base monetaria cero. La emisión que se hace es
producto de los intereses que cobra el sistema financiero, que lo vuelve a buscar el sistema financiero, la calle no ve nada y el sistema financiero ve mucho. Por otra parte, lo que se endeuda para cubrir el déficit, no se endeuda para dinamizar producción, por lo cual es una situación donde, reitero, me parece que es inédita desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, ¿no? Las condiciones dadas así, y sobre todo teniendo en cuenta que en el interior del interior, como Concepción del Uruguay, donde vas a venir mañana a dar una charla en los salones del centro comercial a las 20, de paso vendemos un poco la conferencia, seguramente va a estar muy concurrida, no solo por comerciantes, sino por gente interesada en conocer dónde está parado. Sufre los aumentos de tarifas. Por ejemplo, Empleados de Comercio llegó a un arreglo del 30% para el corriente año en diversas partes. Pero no es fácil para un comerciante que sufre, como todo el país, un aumento de tarifas y además, condiciones que también rozan lo monetario, en ningún momento lo productivo, por ejemplo, con diferimientos de impuestos, pero que, es decir, no te cobro hoy, pero mañana te cobro peor. No sé qué perspectiva, es decir, justamente la charla va a versar sobre perspectivas y decisiones económicas de las pymes en el contexto eleccionario. A mí me parece que más que en el contexto eleccionario, es en el contexto de decisiones diarias de un gobierno que evidentemente no tiene rumbo, digo yo, es lo que se me ocurre. Mirá, la situación del comercio, las ventas minoristas de acuerdo a la CAME cayeron 13,4% en abril. Nosotros que medimos consumo masivo, la caída fue del 12,4%. Interanualmente tenemos un 10% de caída en el acumulado y la CAME, el acumulado del año, y CAME mide 12%. Tiene 16 meses de caída consecutiva las ventas minoristas y tenés una situación que es muy interesante analizar y muy preocupante a la vez. Claramente, vos sabés que en el comercio minorista había cierta evasión fiscal. Así fue con todo, pero fue con todo en un momento de contracción económica. O sea, el Estado te pide todo, pero te saca mucho. Por lo cual, a partir de abril, los que eran monotributistas tienen que pasar a hacer factura electrónica, imposible ya que haya evasión en ese lugar. El que era comerciante ya tiene que tener controlador fiscal en línea, imposible que haya evasión. Por lo cual, el que era monotributista y con las escalas retrógradas que tiene un monotributista, que es un paria más del sistema económico, va a pasar a ser responsable inscripto en ese contexto. O sea, va a pasar del régimen simplificado a responsable inscripto y va a pasar de pagar un tributo único de 4.000, 6.000, 7.000 pesos a pagar 35 de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasa provincial y encima tener un estudio contable a cargo para que liquide ganancia. Imagínate que eso, en el contexto que vos hablás, es inviable. Misión 1. El gobierno va a tener que hacer algo con eso porque puede acelerar cierres de comercio en forma abundante. Segundo, precios regulados o tarifas reguladas. El gobierno tomó la determinación que hogareños, congelarlo, pero industria y comercio le sigue impactando, y le sigue impactando fuerte porque ahí no hubo congelamiento, por lo cual no solamente tenés caída de las ventas, sino un sobrecosto. Presión tributaria más sobrecosto en el sistema de producción y distribución. El que produce, cuando llega a la lista de precios, le deriva gas y electricidad más cara, más nafta más cara. El que comercia, cuando prende la vidriera, tiene luz más cara, y cuando prende el gas y hace la pizza, tiene gas más caro, por lo cual tenemos la pizza más cara y los comerciantes que reciben listado de precios de la industria más alto, por lo cual también eso es un resorte muy importante porque no está pudiendo derivar a precio en contexto de caída de la demanda. Sí, esto genera dos cosas automáticamente. La negritud en la economía de pequeña escala, es decir, gente que antes tenía un comercio para vender pizza, como vos decís, hoy va a poner un cartelito en la puerta y va a cerrar la puerta y le va a llamar por teléfono
y te va a mandar la pizza con un cadete. E inmediatamente se genera también un pobre repentino, porque, a ver, uno se acuerda de haber entrado en determinado estatus con la suma de distintos recursos económicos y que de repente esos recursos económicos se cortaron. Entonces uno pasó de tener un presupuesto de X a tener un presupuesto menos 10, menos 15 o menos 20, trabajando de lo mismo y caminando las mismas cosas. Román Tófalo, un conocido suyo, sufrió conmigo en algún momento 2 años para cobrar un saco, pero precisamente por una circunstancia parecida. De repente yo pasé de tener determinado estatus haciendo periodismo a tener un estatus menos 10 o menos 20 haciendo periodismo. Es decir, ¿cómo no me va a poder pagar vos si trabajás en la radio? Pero bueno, hay que ver detrás de ese traje, ¿verdad? Lo que digo es, en definitiva, cuando el gobierno se apropia a través de mecanismos recaudatorios que ya no tiene, porque indudablemente ya no tiene, lo que está generando es un agravamiento de lo que ya no tiene. Sí, ahí tenés dos situaciones, porque en este momento capital y trabajo están cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Por el punto de vista de capital, obviamente el sector empresario la está pasando muy mal, independientemente del eslabón. Ya no es solamente las pymes, sino que también son las grandes empresas los que empiezan a llamar a procedimiento preventivo de crisis. Segundo, vos lo que tenés es que un problema de, la devaluación generó que nuestro Producto Bruto Interno en dólares cayera, por lo cual esa caída produzca que la distribución de ese ingreso hacia el trabajo sea muy restrictiva y con una, pérdida de valor de los pesos que tenemos en el bolsillo muy grande. Vos fíjate que Argentina llegó a tener un producto de casi 600.000 millones de dólares, hoy está en 385.000, una caída abrupta. Eso derivó en que cuando teníamos los salarios en dólares, mínimo vital y móvil, más alto de América Latina, lo cual parecía bastante ficticio. ¿Por qué? Porque no teníamos la competitividad y productividad para tenerlos. Bueno, hoy parece absolutamente desmembrado, porque tenemos el anteúltimo salario mínimo vital y móvil más bajo, el más bajo sigue siendo Brasil, y fíjate, las dos economías quizá más grandes no han podido superar un grado de crecimiento y desarrollo suficiente como para que la distribución sobre el salario y el crecimiento de valor agregado sea más importante, ¿no? Sí, yo creo que... El salario mínimo es de $270. Claro. Bueno, yo creo que estos gobiernos neoliberales apostaron todos a la ruleta de las divisas en vez de irse al terreno de la producción, que es en definitiva lo que sostiene todo lo demás. La famosa demanda agregada, que a veces teníamos que googlear para saber lo que era, es lo que ha sostenido en los años anteriores una economía que, como vos bien mencionás, teníamos el salario del Producto Bruto probablemente más importante de Latinoamérica a caer al 8º, 9º, 10º lugar hoy por hoy. Pero por otro lado, esto se manifiesta en otro síntoma. Perdóname que te interrumpa ahí un segundito. Sí, cómo no. Porque ahí vos tenías una demanda agregada que yo siempre dije que era ficticia. ¿Por qué? Porque del 2011 a la fecha, el Producto Bruto Interno argentino cae 2,2%. O sea, no crecíamos antes, no crecemos ahora. Crecíamos antes ficticiamente. Y te explico por qué. La demanda agregada es inversión más consumo. ¿Qué hacía el anterior gobierno? La inversión, la verdad que en términos reales caía, y en un periodo del segundo gobierno de Cristina, lo mismo que sucede ahora, y el consumo se incrementaba vía emisión. O sea, vos le generabas mayor financiamiento del consumo, el cual cubría el Estado, y mayor emisión. Eso generaba un déficit primario, que es el que terminó hoy de intentar bajar el gobierno de Macri. Ahora, ¿qué pasó con Macri? Bueno, la realidad es que vía consumo tenemos 3 años de caída, pero las inversiones nunca llegaron. Y cuando nos endeudamos, cuando asumió Macri, dijo, no importa para qué cuánto nos endeudemos, sino para qué. ¿Y para qué nos endeudamos? Para financiar déficit fiscal, es decir, déficit fiscal que terminó financiando las elecciones legislativas del 2017. El 2018 el mercado dice, yo a vos no te financio más, y estamos en la situación que estamos. Es decir, tanto aquello como lo otro no fue bueno, en el sentido de que Argentina no busca una transparencia. Si todo el endeudamiento hubiese ido a producción,
Hoy nosotros estamos sentados sobre los dólares, no sobre los pesos. Sí, sí, bueno, obviamente, pero a ver, más allá de la herramienta, digamos, en términos de utilidad, lo importante es, a ver, yo tengo un martillo para clavar clavos y este gobierno agarró el mismo martillo para dármelo por la cabeza. Entonces, lo que había que corregir era el tema de para qué se usaba y en todo caso si tomaba endeudamiento o no, que era la discusión de aquel momento, para qué era, que como vos bien decís, si había endeudamiento porque era necesario para invertir, lo mejor era invertir en consumo, que era lo que estaba, invertir en producción, que era lo que estaba necesitando el país para solventar ese consumo que se solventaba vía emisión. Lo último que quiero preguntarte es por este síntoma que dio el hot sale. Ayer ADN dio un panorama realmente, parecía humorístico y en verdad es trágico, no sé, en esos términos, pero el hot sale hasta hace pocos años era para comprar electrodomésticos, una mejor computadora, un mejor celular y hasta algún auto, algún viaje a no sé dónde. Y hoy el hot sale argentino es para comprar carne, fideos, digamos, tratar de conseguir ofertas en alimentos. Me parece que estamos en el borde de la ruptura económica de la gente, porque con menos industria, con menos comercio, con menos consumo, con menos dinero comparativamente en el bolsillo de los argentinos, pronto entramos en el terreno de la nada, ¿verdad? A ver, mira, ayer yo di una conferencia en el Encuentro Nacional Retailer. Estaban todos los grandes grupos empresarios, eran 2.500 personas del Centro de Convenciones de Buenos Aires, y justamente mostré la situación de consumo masivo, ¿no? Que es alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene personal. Si una familia hoy, tipo, la canasta básica total, le requiere 27.500 pesos, y el salario promedio en Argentina registrado son de 35.000, cuando vos le sacás impuestos te hacen 29.500, ¿cómo la gente no va a buscar alimento si hoy claramente la canasta básica subió 67% interanual? Es decir, venís corriendo con una inflación del 54,7% y la de alimentos subió 12% más. Evidentemente hoy los argentinos, la preocupación ya no pasa por tener la nueva tablet o comprarse lavarropa, sino ver cómo llena la heladera. Eso es desde ya las prioridades de cualquier familia. Pero ya no pasa solamente sobre la clase media baja, pasa sobre la clase media alta y la clase alta, que ya no es no está mal visto desde el punto de vista simbólico social, es decir, compré una segunda marca porque la compré más barata. No. Hoy justamente lo que mostraba ayer es que esas segundas marcas ganan participación en el interanual, en volumen 4,2% y una facturación 5,2% en el canal de consumo masivo. Entonces, ante el volumen de caída, las empresas de consumo masivo alimento buscaron en la comercialización digital no solamente crecer en el canal, sino también liberarse de stock, porque la realidad es que los stocks son muy grandes. Ya lo creo. Damián, bueno, te esperamos mañana por el centro comercial alrededor de la hora 20 para que nuestro comercio, industria y seguramente mucho público, que a veces con entender no comemos, pero al menos tenemos una explicación. No, mira, te doy dos cuestiones. Primero, yo voy a llevar mi libro que se llama Economía Pyme, Pensar en Grande, siendo pequeño, de la editorial Eudeva de la Universidad de Buenos Aires. Y segundo, que a mí no me gusta solamente dar diagnóstico, sino que me gusta proponer. Yo siempre digo, prefiero equivocarme en la proposición antes que solamente dar diagnóstico, porque equivocarme en la posición, el que escucha tiene la posibilidad de optar o no por lo que uno puede llegar a proponer, pero solamente dar diagnóstico de situación es mostrar una radiografía sin pensar qué va a pasar después con la película del diagnóstico del doctor para solucionar qué es lo que me está dando el tórax, el pulmón, el hígado, el corazón de la musculatura productiva de nuestro país, como son las pymes. Sí, más vale subsidiar la farmacia y no explicarnos con la autopsia, ¿no? Absolutamente. Damián, muchas gracias. Un placer, hasta luego. No, igualmente para nosotros, por supuesto. El doctor Damián Di Pace va a estar
mañana a las 20 en el Centro Comercial Industrial y de la Producción. Hay inscripciones abiertas, esto no es para, digamos, tiene un cupo, porque además supongo que el Salón del Centro Comercial va a estar sumamente repleto de interesados en escuchar a Damián, y bueno, ojalá tener la receta.